¿Serías capaz de dejar todo lo que tienes que hacer, todas tus responsabilidades durante una semana para tener un encuentro con Dios? Aunque parezca extraño, hubo una mujer en la Biblia que en medio de un tiempo de muchos compromisos decidió detenerse para tener un tiempo de intimidad con Jesús. Estamos hablando de María, la hermana de Lázaro, y hoy en este capítulo de personajes ocultos de la Biblia estaremos conociendo más sobre su vida y su acto de amor. Quédate conmigo en esto que se titula El acto de amor de María, la hermana de Lázaro. Bienvenido. Hola, hola, me encanta estar contigo en este espacio. Soy tu hermana en Cristo, Karen Zapata, y como te mencioné hace unos segundos, hoy hablaremos sobre el acto de amor de María, la hermana de Lázaro. Entonces comencemos diciendo que en la Biblia se nos hablan de 6 Marías en el Nuevo Testamento. Primero, María, la madre de Jesús, siempre identificada con claridad en el contexto del texto bíblico. ¿Listo? Segundo, María, la madre del apóstol Jacobo, llamado el Menor, y esposa de Cleofas, a quien se le puede identificar con Alfeo. ¿Listo? Tercero, María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, mencionada por nombre son Lucas capítulo 10, verso 39, pero por alusión también Mateo 26, 7 y Marcos 14, 3 al 9. ¿Listo? La cuarta María es María Magdalena, una mujer de Magdala, de quien Jesús había echado 7 demonios, y nunca se le menciona sin la identificación Magdalena. Y no se le debe confundir, eso es bien importante, con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en la ciudad de Galilea. La quinta María que encontramos en el Nuevo Testamento es la madre de Juan Marcos y hermana de Bernabé. La sexta María que nos habla el Nuevo Testamento para finalizar este conteo es María, una cristiana de Roma a quien Pablo envía saludos en el libro de Romanos capítulo 16, verso 6. De todas estas increíbles mujeres, hoy hablaremos de María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, aquel hombre que fue resucitado 4 días después de haber muerto. Y si quieres conocer sobre Marta, aquí ya tenemos un episodio, te dejo por acá el link para que vayas y lo revises. Ahora sí, entrando en materia. ¿Quién fue María? ¿Qué podemos aprender de ella, por supuesto? ¿Y cómo podemos crecer en Dios a través de su historia? Vamos a descubrirlo y para ello hablaremos de 2 características fundamentales que podemos aprender de la vida de esta mujer. Entonces, ¿estás listo y estás lista? Vamos con la primera característica. Y esta es que más que nuestro servicio, Dios desea nuestra atención y devoción. La historia de María se introduce en el libro de Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, que dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí podemos ver la historia de 2 mujeres, María y Marta. María era una mujer pasiva, tranquila y entregada, mientras que Marta era activa y siempre en movimiento. Jesús había desarrollado durante su ministerio una amistad con ellas 2 y con su hermano Lázaro. Entrar a su casa sin multitudes era una muestra de la intimidad que había entre ellos y el Señor Jesús. Tal era la intimidad que al recibirlo en su casa, María pudo sentarse a sus pies para escucharlo hablar y Marta tuvo la confianza de pedirle a modo de crítica que exhortara a María para que se colocara de pie y la ayudara a servir. Ahora, en medio de todo este episodio podemos ver el retrato de estas 2 mujeres. Una enfocada en lo que le correspondía hacer, muy bien, en aquello que era su deber y este deber, por supuesto, era servir. Y otra mujer que aunque sabía que su deber era servir, prefirió sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Ante la crítica de Marta, Jesús da una respuesta que nos deja mucho por aprender. Y es que María había escogido la mejor parte, la cual no le iba a ser quitada. Así volvemos entonces al primer aprendizaje alrededor de la vida de María. Y es que Dios ama más que nuestro servicio, nuestra devoción y nuestra atención en su presencia, nuestro anhelo por escucharlo y por vivir para Él.
Ahora bien, si lo pensamos, asimismo nos pasa a nosotros como cristianos. Bien, muchas veces tenemos compromisos en el trabajo, en la familia y ante todo en la iglesia. Servimos y servimos y servimos y no nos estamos dando cuenta que más que un servicio, Dios prefiere que aprendamos a estar en su presencia, en su intimidad. En Cantar de los Cantares hay un texto que me fascina, que me sorprende y que me muestra la realidad, nos muestra la realidad y el peligro de descuidar nuestra intimidad con Dios por concentrarnos solo en el servicio. Y esto se encuentra en Cantares, capítulo 1, verso 6, pero la parte C, que dice: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Y tristemente así nos sucede muchas veces. Estamos tan prestos y enfocados y dedicados a guardar la viña de todos los que nos rodean, a guardar la viña del hermano, algo de la vida espiritual de las personas que nos rodean, pero nuestra vida espiritual, nuestra propia viña, entonces la descuidamos. El tema es que a veces le reclamamos a Dios como Marta lo hizo diciéndole: oye, ¿no te das cuenta que me está dejando servir sola? Nos quejamos de pronto porque alguien no sirve como nosotros, porque tal vez no están tan prestos como nosotros. Pero tal vez no será que nosotros somos los que debemos cambiar la perspectiva. Y en lugar de enfocarnos en servir tanto, debemos enfocarnos en aprender a guardar nuestra viña. Y saben que lo más importante, que no se trata de lo uno o de lo otro. Se trata de aprender a tener un equilibrio en la vida. Se trata de que podemos hacer lo uno, podemos servir a Dios sin descuidar nuestra vida espiritual. Porque al final, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar si nuestra vida espiritual no está llena de Dios? ¿Qué vamos a darle a una humanidad si nosotros no tenemos que dar? Para nosotros dar a otros, primero debemos llenar nuestra vasija. Cuando nuestra vasija está llena, podemos dar aceite a los demás. Pero si nuestra vasija está seca, no podemos darle nada a nadie. Entonces, es importante que sirvamos. Y es que para dar a otros, primero hay que llenarnos nosotros. Y muy bien, vamos entonces con la segunda característica del capítulo del día de hoy, y es que María se esforzó por preparar el camino del Señor y lo hizo derramando su mayor tesoro. En el libro de Juan, capítulo 12, verso 1 al 8, se nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí tenemos otro encuentro entre María, sus hermanos y Jesús. Se nos dice que 6 días antes de la Pascua, es decir, unos 6 días antes de que Jesús fuera entregado a las autoridades y fuera crucificado, sucedió este relato que acabamos de leer. Era un momento clave y decisivo en su historia. Y antes de llegar a Jerusalén para ser crucificado, decidió quedarse en Betania, en casa de sus amigos. Y ahí, mientras compartían, ocurrió algo que cambió la conversación por completo. María toma su perfume de nardo puro, un perfume costosísimo, y ungió los pies de Jesús. Los enjugó con sus cabellos. Ahora, hablando de este suceso, Mateo y Marcos nos cuentan que ella derramó el perfume también, además de sus pies, sobre su cabeza. Y cuando nosotros retrocedemos un poco a mirar esto, nos damos cuenta que este perfume en particular, era uno de los utensilios más valiosos que tenían las mujeres. Generalmente lo guardaban para el día de su boda, y por supuesto, la boda para las mujeres era los momentos más importantes en su vida. Así que María, habiendo guardado tal vez este tesoro durante mucho tiempo para un día importante, para el día de su boda, decidió que aquel día donde Jesús estaba sentado a la mesa, justo antes de ser crucificado, era el día ideal para derramar su perfume y ungir a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué hizo esto? Porque María ya había escuchado hablar a Jesús sobre su inminente muerte. Y aunque los discípulos aún no habían comprendido sus palabras y no las habían asimilado, María, después de estar a los pies de Jesús, había comprendido lo que Jesús iba a hacer por la humanidad y decidió preparar
el camino de su Señor, ungiendo su cuerpo para la sepultura. Cuando nos vamos a la escritura, en el libro de Marcos capítulo 16, nos podemos dar cuenta que las mujeres, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, no pudieron ungirle, porque al llegar ya Jesús había resucitado. Así que este momento en la casa de Lázaro era la oportunidad en la que él podía ser ungido. Y María aprovechó el momento para servir, ahora sí, y preparar el camino del Señor. Y volviendo un poco al punto principal, hablamos sobre la importancia de estar en la intimidad, y eso es importante. Pero también hablamos de que servir es importante, y lo uno y lo otro pueden estar en sintonía y de acuerdo. Esto nos enseña que debemos entender a qué hemos sido llamados. Preparar el camino de nuestro Señor Jesús, dándole nuestra vida. A eso hemos sido llamados. Salgamos a predicar, anunciamos las buenas nuevas en nuestro trabajo, en la universidad, a tiempo. Y aparentemente también cuando es fuera de tiempo. Porque así estaremos, como lo hizo María, preparando el camino del Señor hasta que Él vuelva. Con eso dicho, entonces cerramos el capítulo del día de hoy, recordando los dos aprendizajes que podemos obtener de la vida de María, la hermana de Lázaro, y de su acto de amor. Primero, más que nuestro servicio, Dios desea nuestra atención y devoción. Y no es lo uno y lo otro, es que podemos hacer las dos cosas y vivir para Dios. Segundo, debemos aprender a preparar el camino del Señor para su regreso. Así como María se esforzó por preparar el camino del Señor ungiéndolo con perfume de nardo puro para su sepultura, nosotros debemos preparar su camino para el arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida. Es tiempo de servir y vivir para Dios, no con afán y con ansiedad, sino con amor y entregando nuestros mayores tesoros para la gloria y honra de su nombre. Es tiempo, querido amigo, querida amiga que me escuchas, de ser el sacrificio vivo. No el sacrificio animal que se hacía antes, sino hoy nosotros ser el sacrificio vivo que Dios desea ver en nosotros. Un sacrificio de olor grato hacia Él. Así que ya sabes, estos son los dos aprendizajes que podemos aprender de la vida de María. Y con eso entonces nos despedimos el día de hoy, invitándote a que nos coloques en los comentarios cuál fue tu parte favorita de este capítulo y por supuesto si te gustaría que habláramos sobre un personaje de la Biblia que te llame la atención en un futuro episodio de personajes ocultos de la Biblia. Si aún no te has suscrito, suscríbete, dale un like y si conoces a alguien al que este video puede ser de bendición para su vida, por favor compárteselo, seguramente te lo agradecerá. Nos vemos en una próxima oportunidad en esto que fue Personajes Ocultos de la Biblia. Dios te bendiga, bye bye.